¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un tema súper importante, las reglas para manejar un coche con placas de Estados Unidos o Canadá aquí en Baja California, sobre todo si ya se tiene la residencia permanente mexicana. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Tienes tu tarjeta de residente permanente y de repente surge el miedo, ¿me pueden quitar mi coche con placas de Estados Unidos o Canadá? Es un tema que causa muchísima confusión, la verdad. Y más con todo lo que se ha dicho sobre los cambios en la ley para 2025 y 2026. Pero, y aquí va la buena noticia, la respuesta corta es que no tiene por qué ser un riesgo si se entiende bien la ley. Y bueno, para entender bien nuestros derechos, la clave de todo esto está en una diferencia legal que es de verdad fundamental. Hay que separar dos cosas que suenan parecido pero no lo son. Una es el estatus migratorio, o sea, tu derecho a vivir en México con tu tarjeta de residente permanente. Y la otra, que es muy distinta, es el estatus fiscal, que es básicamente dónde está tu casa financiera, donde pagas tus impuestos. Justo en esa diferencia es donde encontramos la protección legal. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la solución. Hay, digamos, dos pilares legales. Dos bases súper sólidas que defienden el derecho a manejar un auto con placas extranjeras, incluso teniendo la residencia permanente. El primer pilar, y pongan mucha atención, es el artículo 106 de la ley aduanera. Este artículo permite que un residente en el extranjero pueda traer su coche a México. Ahora la pregunta es, ¿cómo demuestro que soy residente en el extranjero? Y aquí viene lo más importante. Este estatus lo define uno mismo al declarar dónde está su domicilio fiscal principal. Ojo, es una declaración personal que la ley respeta. No importa que tengas una tarjeta de residente permanente para vivir aquí. Fiscalmente, tu casa puede estar en otro lado. Y esto nos lleva directito al segundo pilar, el estatus tan especial que tiene toda la península de Baja California. Es una zona libre, y esto, en pocas palabras, hace las cosas mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque significa que aquí no se necesita un permiso de importación temporal, el famoso TIP, para los coches con placas extranjeras. La ley de la zona libre, de hecho, define muy claro el derecho de paso para los extranjeros que andan por acá. Y esto, pues, complementa a la perfección lo que dice el artículo 106. Entonces, la pregunta lógica es, ¿y cómo le hago para demostrar que soy residente en el extranjero? Bueno, la respuesta es armando lo que llamamos un escudo legal. Es básicamente una carpeta con todos los documentos necesarios que debes traer siempre en el coche. Y esto es clave. Cuando la evidencia es así de clara, nadie puede llegar con una mala interpretación de la ley para quererte parar o restringir el paso. Ahora, fíjense bien en esta lista. Lo más interesante es que cada uno de estos documentos tiene un propósito legal súper específico. Juntos construyen un caso súper sólido. No estamos hablando de opiniones, ¿eh? Esto es pura evidencia, blanco sobre negro, de que el domicilio fiscal principal, el centro de tu vida económica, sigue estando en tu país de origen. Pero bueno, si de verdad se quiere tener un caso blindado casi irrefutable, hay una estrategia todavía más avanzada. Se trata de dar un paso proactivo con la autoridad fiscal de aquí, de México, o sea, el SAT. A ver, este proceso es súper poderoso. Lo que se está haciendo, en pocas palabras, es decirle de manera oficial al gobierno mexicano, oye, sí, vivo aquí con mi permiso de residente, pero yo no genero ingresos en México. Esto refuerza muchísimo el argumento de que, para fines fiscales, se es residente en el extranjero. Perfecto. Ya tenemos la teoría, ya tenemos los papeles, ahora vamos a lo práctico. ¿Qué pasa si te detienen en la carretera? ¿Cómo se usa todo esto en una interacción con la Guardia Nacional o con la gente de aduanas? Vamos a ver un guión paso a paso. Estos primeros segundos son cruciales, de verdad. La forma en que empieza la conversación puede cambiar todo. Por eso, el movimiento estratégico es, primero que nada, identificarse como un conductor extranjero. Es la jugada clave para empezar con el pie derecho. Ok, y si te piden la residencia mexicana, aquí viene el momento clave. Se muestra la tarjeta, sí, pero de inmediato se aclara el panorama. El punto es conectar verbalmente la tarjeta de residente permanente con tu estatus migratorio, para enseguida cambiar la conversación hacia la evidencia de tu residencia fiscal en el extranjero. Y ojo, esto es súper importante, es una declaración de hechos, no una súplica. Le estás informando al oficial cuál es tu situación legal, no le estás pidiendo permiso para pasar. Y este es un super tip, un argumento final que es buenísimo. Es usar la propia lógica de la industria de los seguros para validar que todo está en regla. Es una forma muy inteligente y muy poderosa de cerrar la conversación y demostrar que el estatus legal del vehículo es correcto. Ok, ahora vamos a hablar de algo que tiene a mucha gente preocupada. El miedo a las confiscaciones masivas, a las famosas redadas. Vamos a ver cuál es el contexto oficial para aclarar las cosas. Miren,
Gran parte de toda esta ansiedad y confusión viene porque se terminó un programa federal para regularizar los llamados autos chocolate. Pero, y esto es lo importante, ese programa era para una categoría de vehículos totalmente diferente, que eran autos importados ilegalmente por ciudadanos mexicanos. No tiene nada que ver con los extranjeros que transitan legalmente por la zona. Es más, apenas a principios de 2026, los propios funcionarios estatales salieron a aclarar su papel. Dejaron muy claro que las autoridades del Estado no tienen la facultad, no tienen la autoridad para decomisar vehículos extranjeros. Y esto lo deja clarísimo. La verdadera jurisdicción, la autoridad que sí podría hacer algo, recae en entidades federales, como aduanas, ahora la ANAM, y es precisamente por eso que todo el argumento legal que hemos estado viendo, el de ser residente en el extranjero por tu situación fiscal, es tan importante. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que la preparación y entender bien esa diferencia entre residencia migratoria y residencia fiscal de verdad pueden cambiar el miedo por seguridad. La ley protege el derecho a transitar siempre y cuando se pueda demostrar que el domicilio fiscal principal sigue fuera de México. La clave, al final del día, es la preparación. Con los documentos correctos en mano y con el conocimiento de la ley, se puede manejar por baja con total confianza.